Hola, sean cordialmente bienvenidos a la sesión número 11 del CEDEC, del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia. El día de hoy vamos a desarrollar uno de los temas que pudieran interesarles a todos ustedes y que tiene que ver mucho con las cualidades o virtudes divinas que conviene desarrollar para todo aspirante a la luz, al conocimiento, para todos aquellos que buscamos desarrollar nuestra espiritualidad. Y obviamente la espiritualidad se refiere al espíritu. ¿Y el espíritu básicamente qué es? El espíritu es un conjunto, es una entidad que tiene características que lo acercan o lo alejan respecto a su divinidad o a su fuente. En este sentido, el día de hoy vamos a tener el desarrollar el tema que tiene que ver con cuáles serían algunas sugerencias de virtudes o cualidades divinas que nos conviene desarrollar. El por qué, o sea, qué cualidades son, por qué razón conviene desarrollar, qué pasa si lo hacemos y qué pasa si también no lo hacemos. Esas virtudes o cualidades que ahorita vamos a proponer son 4. Obviamente, la cualidad fundamental, la cualidad mayor que tiene que ver con el amor ágape, que es el amor que hablábamos en la sesión pasada. Este amor, que es un amor impersonal, es un amor altruista, es un amor paciente, tolerante, generoso, bondadoso, compasivo, misericordioso, digámoslo así, que es la cualidad fundamental de Dios para con sus hijos. Y es una cualidad que todos nosotros tenemos que desarrollar para nosotros mismos y también para nuestros semejantes, nuestros hermanos. Esa cualidad que es el amor, obviamente sería la cualidad fundamental a desarrollar. En el amor se integran todas las demás cualidades porque van directa o indirectamente correlacionadas, como es la tolerancia, la paciencia, la bondad, eh, el altruismo, la misericordia, todas van integradas a ese gran sol que podría ser el amor compasivo, el amor infinito del Padre para todas sus creaciones, ¿no? Muy bien, vamos entonces a desarrollar este tema que esperamos les agrade a todos ustedes. Este tema se da de manera impersonal y se da básicamente de diferentes fuentes. No tenemos una sola fuente o una sola escuela donde saquemos la información. Buscamos encontrar, como en todo lo que conocemos, información fidedigna para nosotros, información que pudiera ser útil para todos, y esa información la concentramos, la proponemos en un tema del CEDEC y la podemos proyectar a través de estos temas, a través del Zoom o a través de Facebook, para que todas las personas que busquen lo espiritual pues tengan esta fuente y la concienticen, la reflexionen, no la tomen tal como llega, no crean todo lo que se les dice aquí, pero lo cierto es de que hay que filtrar, hay que revisar la información y hay que, digámoslo así, aquello que nos lata, pues tratar de aprovecharlo y practicarlo, porque en la práctica es donde está el éxito de este proceso de crecimiento a través de esta formación del CEDEC. Muy bien, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión número 11 y vamos a iniciar con el tema la paciencia, el perdón, la indulgencia y la benevolencia. Para ello voy a permitir compartir la pantalla y vamos a iniciar con nuestro tema. Muy bien, sesión número 11, paciencia, perdón, indulgencia y benevolencia. Arrancamos con la primera cualidad, primer atributo que tiene que ver con la paciencia. Dice aquí, y vemos un árbol, en el fondo hay un sol, y dice la paciencia es un árbol, de raíz amarga, de frutos muy dulces. Bueno, esta es una interpretación que es respetable, y sí, ciertamente que la paciencia se puede asemejar a un árbol que empieza como una pequeña semilla y que a través de un esfuerzo propio va creciendo, se va expandiendo, y este árbol nos recuerda, por ejemplo, el árbol japonés, el árbol donde el jardinero japonés lo poda y le da forma con paciencia, con generosidad, con inteligencia, y le da una forma, le da vida a este árbol. Obviamente el árbol crece a través de su propio esfuerzo, obviamente tiene que soportar las inclemencias de las circunstancias del clima, por ejemplo, tiene que soportar periodos de sequía en la tierra, y el árbol es tan paciente que se mantiene firme y fijo toda su vida en un solo punto. Se va extendiendo
y su naturaleza es ser paciente. De hecho, se dice que es de raíz amarga porque el ser humano no está acostumbrado a desarrollar la paciencia como una cualidad o un hábito diario, y tendemos a que lo que no nos gusta nos causa molestia, amargura. Sin embargo, la paciencia es una virtud divina. O sea, no podemos concebir a Dios impaciente, por ejemplo. Se concibe a Dios impaciente o un hombre intolerante, por ejemplo, para las culturas primitivas, donde se pensaba que Dios era un hombre que podría ser intolerante, impaciente, déspota o injusto inclusive. Sin embargo, Dios es eminentemente paciente, y el árbol representa esa virtud o ese atributo que esa inteligencia sabe crecer pese a la aridez de la tierra, pese a que no haya llovido, pese a la inclemencia del sol y pese a muchas circunstancias, al viento que le rompe las ramas, por ejemplo. Pese a muchas circunstancias, el árbol manifiesta el éxito de la paciencia. El árbol es paciente y tiene esperanza. O sea, el árbol tiene el deseo, por decirlo así, de desarrollarse, de expandirse con todo su potencial, a todo su máximo. Y básicamente entonces la fe es esa pequeña semillita, como diría el lenguaje bíblico, es una pequeña semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero que permite que crezca un árbol gigantesco, un árbol frondoso, donde las aves hacen sus nidos. Entonces la paciencia es esto, es como un árbol impersonal que crece de manera impersonal, de manera suave, de manera progresiva, y esa paciencia le permite lograr esto. Bueno, vamos a pasar a la parte del concepto técnico o conceptos claros de lo que es la paciencia. Dice aquí, la paciencia es un valor positivo del ser humano que debe estar en todo contexto humano y momento. Es decir, la paciencia no es algo negativo, no es un defecto. La paciencia no significa estar de brazos cruzados o ser indolente o estar como congelado o estar apático a las circunstancias. Es un valor positivo del ser humano que lo ideal sería que estuviera en todo momento, en todo contexto, o sea, en todo aspecto, en todo lo referente al ser humano, al ser social como humano, y que estuviera en todo momento. Si ustedes concientizan, la paciencia no es una cualidad que en el mundo occidental se desarrolle tanto, se enfatice tanto. La paciencia en el mundo oriental, básicamente, por los hinduistas, los budistas y muchas personas que tienen la costumbre de meditar, por ejemplo, desarrollan la paciencia. De hecho, al grado extremo de ser indolentes en el caso del pueblo hindú, donde más que paciencia es como dejadez, porque la paciencia es una virtud positiva, es una virtud que nos permite enfrentar las circunstancias hostiles o difíciles y saber sacar provecho de ellas y vivir el tiempo que corresponde con la esperanza en un cambio. O sea, no vamos a quedarnos cruzados de brazos. La persona paciente está en autocontrol de sí misma. Esto es súper importante. La persona paciente está en autocontrol de sí misma al estar ligada con la paz, con la calma, la tolerancia y la perseverancia. Una persona que tiene autocontrol de sí misma tiene que estar en paz. Cuando alguien pierde su paz, dice Gandhi, pierde la batalla. Por eso la cualidad que ponemos como propuesta en esta primera instancia es la paciencia, porque es una virtud divina. Decíamos que no podemos imaginar a un Dios impaciente. La paciencia es una dimensión. La paciencia, al igual que el tiempo, más que el tiempo es la paciencia, decía Casey, acerca de lo que es la dimensión del plano donde nos desenvolvemos. Entonces, una persona que tiene este autocontrol de estar, digámoslo así, manteniendo esta actitud de paz, de paciencia, de comprensión, al estar legada a la tolerancia, a la calma, a la perseverancia, mantiene un autocontrol sin necesidad de ser rígido, ser estricto, ser férreo. El autocontrol es necesario
a través de la paz o la paciencia, porque nos permite sintonizarnos con nuestro ser interno. Cuando estamos conectados con paciencia, cuando estamos en paz, podemos sintonizarnos con nuestra fuente. Cuando perdemos esa conexión, cuando perdemos el autocontrol, la paciencia, cuando perdemos la paz, nos desconectamos, digámoslo así, vibratoriamente de nuestra fuente y no tenemos la capacidad de poder percibir sus pensamientos, sus sugerencias, sus ideas, sus recomendaciones para mejorar en nuestra vida. Por eso cuando una persona pierde la paz, toma decisiones erradas, toma decisiones equivocadas. Cuando alguien dice, no, es que tienes que tomar la decisión ya, lo está obligando a perder la paz, a caer en impaciencia y hay que cometer el error. Normalmente eso es lo que pasa. Por ejemplo, alguien les quiere vender algo, les ofrece algo y les dice, firma ahorita o tómalo ahorita en estos momentos porque se va a perder la promoción, la oferta o lo que ustedes quieran. Y esa es una estrategia de hacerles perder la paz. O sea, pierden la paz, pierden el control, toman la decisión y resulta que fue equivocado. Dice, se caracteriza por saber esperar, alguien que es paciente, y tomar las cosas con serenidad, enfrentar los problemas o la vida de una manera tranquila, inclusive optimista, pese a las circunstancias, y siempre buscando la armonía y la mejor solución. Miren, cuando alguien tiene paz es más fácil que tome decisiones acertadas, pero es muy difícil recordar que lo primero hay que estar en paz. Yo me recuerdo el caso, por ejemplo, de una madre que había perdido su hijo y por la desesperación de encontrarlo, se fue y resultó atropellada. Es una madre que se desesperó y el niño estaba con el vecino jugando, estaban viendo tele, jugando, y la persona, como no lo encontró en las primeras oportunidades, la mamá, pues se desesperó y salió corriendo y todo, y ante esa circunstancia, pues perdió la paz y tuvo que pasar esa experiencia, ¿no? Entonces, saber esperar, tomar las cosas con serenidad, con calma, enfrentar los problemas de una manera tranquila. Y optimista significa que independientemente de la circunstancia, esperamos lo mejor y buscamos esa solución, la mejor solución. No confundir una persona paciente con alguien indiferente o pasivo. Es decir, la paciencia no significa dejadez. La paciencia no significa ser indiferente o estar cruzado de brazos y esperar que las cosas se resuelvan por sí solas. Ser paciente significa estar en la actitud adecuada para pensar adecuadamente y para actuar conforme a lo que se pensó. Básicamente, hay una pregunta que resulta de todo esto. Por ejemplo, les pregunto, ¿habría algún motivo, alguna razón para ser impaciente, para ser intolerante? O sea, tiene razón, tenemos razón cuando perdemos la paciencia. Es que no aguanto a mi hijo, ¿no? Pierdo la paciencia, pierdo la paz, pierdo el poder, pierdo el control de las circunstancias, porque las circunstancias me rebasan a mí. No estoy yo arriba de las circunstancias. La circunstancia me permito que me rebase y me absorba y me haga perder el sentido común. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, técnicamente no habría motivo por el cual o razón por la cual deberíamos ser impacientes. El caso típico del Maestro Jesús, que toda su vida fue paciente. ¿Cómo logró ser paciente? Tenía una fe absoluta en el Padre y en las circunstancias y decía, estoy amparado por la ley, estoy sujeto a la voluntad del Padre y nada se mueve sin que el Padre lo permita. Entonces tenía una fe muy fuerte, muy absoluta, y con eso le permitía tener un sentido de paciencia, de vivir las experiencias por muy difíciles que fueran, como en el caso de la crucifixión y todo eso. Sin embargo, él sabía que de lo aparentemente malo venía lo bueno, venía la renovación, el cambio que su propio sacrificio y esfuerzo lograron. Entonces es importante que el maestro de maestros, que fue el maestro de la paz, que inclusive lo que dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy, y ahí conserven esa paz, conserven esa cultura de mantenerse en paz, de vivir en paciencia, de aprender a vivir cada circunstancia, cada experiencia con paz. Yo les digo que nadie ni nadie les robe su paz.
Mi paz primero y luego todo lo demás. Primero mi paz y luego todo lo demás. La paciencia es uno de los atributos más atractivos y más sugeribles para todos los aspirantes del conocimiento y del crecimiento espiritual. Y aquí dice, según Aristóteles, la paciencia es aquella que nos permite o que permite al individuo sobreponerse a las emociones fuertes generadas por las desgracias o aflicciones. Es decir, la paciencia nos permite superar una emoción causada por una desgracia o un infortunio. En virtud de ello, se puede afirmar que la paciencia está ligada con la personalidad madura, educada y humana, ya que faculta al ser humano a ser atento, saber escuchar, hablar con mesura y ser cuidadoso en cada una de las acciones y decisiones a tomar. Miren que es importantísimo. Todo mundo quiere ser una persona madura, una persona, digamos, confiable, una persona que tiene experiencia, pero realmente alguien que tiene experiencia, que normalmente se atribuye a los de edad avanzada, a los viejos, a los mayores, lo cierto es de que el tiempo y las experiencias nos permiten desarrollar más esta paciencia, ya no caer en impaciencia como cuando éramos adolescentes o jóvenes. Todo lo queremos impaciente, lo queremos ya. Cuando una persona tiene una personalidad madura, es que ha logrado el desarrollo de la paciencia. ¿Por qué? Porque sabe escuchar. Es tan paciente que tiene la capacidad de escuchar, pero también sabe hablar con mesura. O sea, habla lo necesario, lo estrictamente necesario. Y es cuidadoso de los planes y las acciones y decisiones que toma. Entonces, esto es una personalidad madura, una personalidad que ha logrado desarrollar un nivel suficiente de paciencia. También la paciencia es la capacidad, dice aquí, de sufrir. Suena fuerte y no nos gusta, pero bueno, eso es lo que está. Es la capacidad de sufrir y tolerar adversidades o cosas molestas u ofensivas que no podemos eludir. Esto con fortaleza y sin quejarse. Esto es lo que llaman usualmente resignación. Entonces, dice aquí, miren, no es que uno quiera que suframos o tener que aguantar y soportar y cargar adversidades, cosas molestas, ofensivas o situaciones del diario vivir con las personas que nos rodean, que nos hacen la vida de cuadritos. Pero ciertamente que llega el momento que no podemos eludir esas circunstancias. Podemos tener, no sé, un hijo que es desobediente y que tenemos que seguir manteniendo la relación de padre o madre con hijo, porque no podemos desprendernos de él y abandonarlo. Podemos tener un hijo vicioso que ha caído en hábitos de vicio y tenemos que aguantar las circunstancias en el sentido de tolerar esas situaciones y no podemos así como decir ya no es mi hijo y lo corto, ¿no? O por ejemplo, una hija que va a tener un hijo y que no tiene pareja, por ejemplo, es una situación, digámoslo así, que afecta al núcleo familiar y lo pone en conflicto, lo pone en circunstancias no previstas. Y estas circunstancias se tienen que enfrentar. Por ejemplo, una mujer que tiene relaciones y concibe un hijo, pero no se quería casar, dices tú, bueno, es un niño que viene y que lo ideal sería que lo tuviera, aunque no tuviera pareja, aunque lo hubiera hecho de una manera, digámoslo así, natural y simplemente por aventura, pero ya concibió a su hijo. Entonces es una circunstancia que para la niña o la adolescente o la joven, ciertamente, o a la mujer mayor, la mujer, digamos, ya madura, dice, pues cómo a esta edad voy a tener un hijo. Sin embargo, es una circunstancia que ella misma propició, provocó, y se tienen que enfrentar las circunstancias. Tiene uno que aprender a ser tolerante, a sufrir las consecuencias o las adversidades derivadas de esa acción. Entonces, en este sentido, aquí ya no conviene ni siquiera quejarse. O sea, no podemos eludir las circunstancias. Tenemos una enfermedad, tenemos un familiar que tenemos que cuidar, tenemos una madre enferma que tenemos que cuidar. Aparte de tener quizás mi pareja o mis hijos, tengo a mi madre que tengo que cuidar porque es mi madre. Y tengo que, digámoslo así,
responsabilizarme de eso, sin quejarme, con fortaleza. Esto ciertamente le llaman resignación, cuando es algo que tenemos que vivir, tenemos que enfrentar las consecuencias o las circunstancias, porque no hay de otra, esas son lo que se tiene que hacer. Y la resignación es la capacidad de ser paciente, de ser tolerante, de aceptar las circunstancias hostiles o difíciles hacia nosotros, sin quejarnos y con la convicción de que aún con eso vamos a salir adelante. Vamos a tener la capacidad de salir adelante. En ese sentido, la resignación se debe de entender de manera correcta, porque se ha entendido a nivel religioso de que hay que resignarse, y resignarse es como aguantarse, callarse y anularse, y eso no es así. Ser resignado significa, estoy comprendiendo que estoy viviendo una situación que no es la mejor que yo quisiera, pero que la tengo que vivir por necesidad de mi evolución, por compensar, por ayudar, lo tengo que hacer. Ahora, muchas circunstancias son karmáticas, procedentes de vidas anteriores, que nos llegan y tenemos que aguantar y tenemos que tolerar y tenemos que aceptar y enfrentar porque no se nos permite de otra. Y en esas circunstancias, sea una enfermedad, sea una pérdida financiera, sea una situación dolorosa, triste, lamentable, la capacidad de resignación es aceptación. Y si uno no entiende la causa, porque normalmente no tenemos la capacidad clarividente de saber la causa, que muchas veces ni es necesario saberla, lo cierto es de que hay que tener esa fe, esa convicción en algo superior que nos permita tener la paciencia y la resignación suficiente para vivir ese proceso, esa experiencia. Y hay que recordar que todo proceso, tarde o temprano, va a terminar. Inclusive los procesos karmáticos no duran toda la eternidad. Entonces, por eso es tan importante que la paciencia y la resignación, por ejemplo, no sé, un caso de una persona que tiene un niño que nació con una situación de mongolismo. Hay que tener esa resignación de que es mi hijo, que ya nació así y que con todo y todo es mi hijo y lo voy a cuidar, lo voy a valorar. O a alguien que, por ejemplo, nació con apariencia de enanismo, nació de baja estatura, hay que aceptar, o que tengo esta circunstancia, tengo que aprender esa capacidad de resignación, que significa la convicción en que de todas las circunstancias siempre hay un bien mayor, y confiar en ese poder superior, tener esa empatía con el Padre, con la divinidad, con los espíritus superiores, y tener ese sentido de pues doblegar mi orgullo, doblegar mi ego, la tendencia a quejarme, a culpar a los demás, a la vida, a las circunstancias, a Dios, y aprender de que por algo está esa circunstancia. Y no soy el primero ni el último que vive una experiencia que no quiero. No quiero, pero el espíritu sí lo quiere. El espíritu aprende de esas experiencias y el ser, la conciencia, compensa los errores cometidos en el pasado a través de situaciones de este tipo. Muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. La paciencia, una virtud excelsa que deberíamos tomarlo como si fuera un objetivo diario. Quiero aprender a ser paciente. Pedirle al Padre que nos permita desarrollar la paciencia. Y lo más importante es pedirlo diario. Y cuando somos impacientes, tratar de rectificar, tratar de corregir. Pero la paciencia es una virtud espiritual imprescindible para cualquier estudiante y buscador de la luz. Pasamos a la siguiente, que es el perdonar. ¿Qué les viene a la mente la palabra perdón? Suena religioso, medio religiosón, el perdonar. Es que tienes que perdonar. Y la verdad no es que tengas, es que no hay de otra. O sea, perdonar, primeramente, no es religioso. Perdonar es una compensación, es liberación, es un atrapamiento, una esclavitud que tiene que darse la parte de la libertad. Miren, el ejemplo típico es el perdonar, básicamente es aprender a conciliar los opuestos para ser libres. Aquí tenemos la mano de un hombre, la mano de una mujer, que están amarrados o atados por unas esposas. Aunque las esposas parecieran de oro o de un metal dorado, lo cierto es de que ambos no se pueden sustraer el uno al otro.
Y de hecho, en la palabra perdón significa liberación. Perdonar es compensar, es liberar. Y en este caso, este chico, pues sí, aquí sería el perdonarse a sí mismo, porque rompe las cadenas de su propio atrapamiento, de su propia esclavitud, de sus propias cadenas. Entonces el perdón se da entre dos o más seres, porque hay necesidad de conciliarse. Es como si este ser tuviera la llave para abrirle la esposa a esta y esta tuviera la llave para abrirle la esposa al Señor. Es como necesito haber una empatía suficiente que permita al menos una armonización de las circunstancias. Aquí normalmente cuando hay odio se hacen eslabones de atrapamiento, de esclavitud, de dependencia, de sometimiento de uno con el otro. El problema es que en las vidas sucesivas, luego esta persona que fue la ofendida, ahora vuelve a convertirse en el ofensor y viceversa. Y miren, hay veces que hay espíritus que no se perdonan y han llevado 100, 200, 300, 500 años, que siguen reencarnando y siguen siendo ofensor y ofendido. Siguen dañándose uno con el otro y se la pasan por muchos milenios en esas circunstancias donde impera el odio, el resentimiento, el daño hacia el otro, el deseo de venganza, y el perdón, pues ahí bien, gracias. El perdón no se escucha, no se entiende, no se acepta, porque el ofendido dice, bueno, es que a mí me ofendió, ahora tengo que desquitarme, tengo que vengarme, exijo venganza. Y la ley le permite, digámoslo así, si fue ofendido, puede ofender. No debería hacerlo, pero lo puede hacer, porque es como, tiene una deuda y hay que pagar. Entonces, en este sentido, es como compensar, pero no siempre lo hacen así. Una pregunta puede ser interesante. ¿Alguien de ustedes hasta el momento presente no ha perdonado o no se ha perdonado? No ha perdonado porque se siente herido o herida, ofendido, lastimado, resentido, siente odio en su corazón por el daño que le hicieron en el pasado. Eso sería una. Y la otra, se siente culpable porque no hizo algo malo y no hubo oportunidad de pedir perdón. Entonces, la pregunta es, ¿qué se siente estar fuera del perdón? ¿Qué se siente el no perdonar o no perdonarse? O no haber sido perdonado. Creo que lo que se siente es que pierdes tu paz, pierdes tu libertad, pierdes tu tranquilidad y tu alegría de vivir, porque estás pensando en aquello que te limita, aquello que no tienes, aquello que pasó. Entonces, podemos entender de que el perdón no es una cuestión religiosa. El perdón es una oportunidad de reconciliación y de liberación, tanto del ofensor como del ofendido. Pero para ello se requiere aceptar y dar este paso. Sin embargo, es tan difícil para un corazón resentido perdonar, que les digo, hay veces espíritus llevan milenios, cientos de años, con odio en su corazón. Pueden pasar 100, 200, 300 años y siguen con el odio y siguen resentidos. Y se siguen acordando del daño que les causaron. Y muchas veces esos espíritus no se dan cuenta que atrás, en vidas anteriores, ellos propiciaron esas circunstancias. Es interesante saber. Entonces, ¿cómo se siente una persona que no perdona, que no se perdona, que no da el perdón al otro? Pierde la paz, se siente mal, se siente resentido, no tiene cabeza para ser libre, para ser feliz, para estar en paz, para vivir y esperar algo mejor de su futuro. Una persona resentida vive en paz, no vive en paz, perdón. Una persona resentida no vive en paz porque vive en el pasado, se mantiene en el pasado. El corazón se mantiene resentido en hechos pasados que ya no son. Sin embargo, esa persona se empecina, se enterca en mantener todavía esa vibración, esa emoción malsana, que no le deja nada. ¿Por qué? Porque ¿qué gana alguien que odia a otro?
que desea venganza, su corazón sufre. Sin embargo, él cree que es lo correcto. Muy bien. Dice aquí, perdonar es una cualidad divina que nos permite regresar a la libertad mediante el restablecimiento de la armonía y la paz. O sea, perdonar es la llave que nos permite regresar a la libertad. Existe en el ser humano la tendencia de no perdonar. La mayoría de los seres humanos, casi todos nos damos por ofendidos. Nos sentimos, nos hicieron mal, nos hicieron daño. Pero muy pocas veces realmente concientizamos las veces que hicimos daño a otros. Hay una tendencia egoísta, una tendencia malsana a no perdonar y de aferrarse a un sentimiento egoísta, que no quiere, no desea soltar esa dependencia emocional de sentirse ofendido. O sea, de tener el rol de ser el ofendido. Y está a la espera de un justo daño al ofensor, al que fue malo, y una compensación a sí mismo. A ver, esto está un poco largo, pero hay que entenderlo. El ser humano tiene la tendencia de no perdonar. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento egoísta, individualista. Porque se aferra a ese egoísmo y dice, pues no lo voy a perdonar. No quiere soltar esa dependencia. Dice, no lo suelto. O sea, no lo suelto, tiene que pagar hasta la última que me hizo. Entonces hay una dependencia, te agarras emocionalmente del otro porque te sientes herido o herida, ofendido, ofendida, y lo que quieres es venganza. Quieres que le vaya mal a aquel, quieres que pague y que se lo lleve el tren, y a la vez quieres que te compense, quieres que se rebaje, que se anule, que llore, que pida perdón, pero tú no lo vas a perdonar. Entonces bueno, esto parece así como, pues de juego, pero si no fuera tan serio, pues la verdad que se podría ver como algo chistoso. La verdad y lo cierto es que todos la hemos regado. Todos hemos hecho daño, si no en esta vida, en vidas anteriores. Todos los que nos ha ido mal, lo que nos han causado daño, no es por mal, no es por nada. Dice Edgar Cayce que a ti no te pueden hacer ningún daño si tú no lo hiciste. Si en tu récord de vidas pasadas, presentes, tú tienes ese récord de que la hiciste, ahora te la van a hacer. Y eso es necesario. ¿Por qué? Porque hay un récord de que la regaste, cometiste el daño, hiciste daño a otros, y es justo que la ley permita que ahora alguien te haga daño para que aprendas, no propiamente para dañarte. Todos hemos dañado en esta o en anteriores vidas. Nadie está libre de error. Como dicen por ahí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, ya al tirar la primera piedra ya se la regó, ya cometió el error, ¿no? El pecado, como dicen, ¿no? Nadie está libre de error. Nadie, absolutamente nadie. No hay uno solo a nivel cósmico, bueno, digámoslo así, a nivel de la Tierra, que esté libre de error. ¿Por qué? Porque es un proceso natural de equivocarnos para ir ascendiendo. Esta terquedad y orgullo herido puede durar siglos. Es lo que les comentaba de los espíritus, que hay veces dicen, no lo voy a soltar. Y una vez que encarne, desde pequeño lo voy a estar fastidiando. Él propició que yo me suicidara, ahora quiero que se suicide. Y esto le llaman en el lenguaje de estos, lo que llaman el espíritus, el obsesor. El obsesor es el espíritu que está cazando a su presa y que le busca hacer la vida de cuadritos cuando esa presa, por decirlo así, ese ser, encarna. Y se dan casos, situaciones fuertes de que la persona, por ejemplo, muchas personas con locura, con esquizofrenia, con tendencias al suicidio, es porque están siendo inducidas por otros espíritus que les están queriendo cobrar facturas de vidas anteriores, que exigen venganza, que quieren revancha, que quieren que le vaya muy mal a esa persona. Y la verdad que todos somos seres humanos, todos la hemos regado, todos hemos hecho daño, todos nos han dañado. Entonces, por eso el Maestro Jesús dice, perdona para que te perdonen. Si vienes al templo del Padre, o sea, trae las ofrendas y todo, reconcíliate antes con tu hermano. O sea, no vengas si todavía no te has reconciliado con tu hermano. Y es mejor no tener enemigos en la carne, para no tener enemigos invisibles que después nos estén correteando
y nos hagan la vida imposible cuando estemos encarnados, aún inclusive en espíritu. Entonces aquí el punto es de que todos fuimos originados por el centro, por la matriz principal, el Padre, somos hijos del mismo Dios y todos deberíamos considerarnos como hermanos. Mire, imagínense el caso, por ejemplo, de las parejas que se odian a muerte, de los seres que no pueden verse ni en pintura, que no se pueden perdonar por el daño que le hizo uno al otro, el otro al otro, y bueno, para fines prácticos, siempre hay un ofensor y hay un ofendido, siempre hay uno que hizo el daño y el otro que lo recibió, pero luego los papeles se invierten en vidas posteriores, en vidas sucesivas. El caso típico, por ejemplo, este es el caso de un hombre muy gallardo, muy guapo, muy atractivo, que se aprovecha de una doncella, de una mujer joven, de una mujer que es confiada, y el hombre abusa de ella, la aprovecha por algunos meses, la deja embarazada y la abandona. Es indudable que esta jovencita puede generar resentimiento, odio en el corazón, deseos de venganza, para que en una vida futura ahora ella sea el hombre es la mujer, y tengan que repetir el proceso, deseen repetir este proceso de venganza, de exigir cuentas, y ahora se invierten los papeles, y es una cuestión de nunca acabar. ¿Por qué? Porque no permiten el perdón, la liberación. Y recuerden ustedes que en una situación karmática, la única forma de romper el ciclo de reencarnaciones y de cuestiones de dolor y sufrimiento es perdonando. O sea, si yo soy el que sufro la experiencia, o sea, yo soy ahorita el que estoy padeciendo, es perdonar a mi ofensor, no guardar resentimiento, con eso aguantando, teniendo paciencia, teniendo resignación, digamos, sana, por decirlo de alguna forma, y aprendiendo que las circunstancias ahora me toca a mí padecerla. Con eso, en esa actitud, libero al otro y me libero a mí mismo. Ahora, si yo soy el que quiero dar el golpe y tengo deseos de venganza y lo puedo hacer, abstenerme de hacer ese daño. Entonces, esas son las dos formas de romper el ciclo karmático, el ciclo de reencarnación y de atrapamiento entre uno y el otro, de encadenamiento. Básicamente es perdonar, soltar, es entregar a la voluntad del Padre todo eso y que la justicia divina se haga. ¿Por qué? Porque si no vamos a, imagínense cuántas conexiones de atrapamiento y de karmas tenemos. Podemos tener con el esposo, con el hijo, con el abuelo, podemos tener con el vecino, podemos tener con los compañeros o enemigos en el trabajo o en cualquier lado. Entonces creamos ataduras, creamos grilletes, atrapamientos y cadenas por todos lados. Somos deudores, nos deben, exigimos pagos y, o sea, es un cuento de nunca acabar. Y nunca vamos a estar en paz si seguimos así. Aunque nos cueste, hay que perdonar, hay que soltar. Oye, pero es que me hicieron muchísimo daño. Es que esto no tiene perdón de Dios. Esto es incalificable. Esto no puedo perdonar esto. Se da el caso, por ejemplo, en el libro Muchas Moradas, donde una mujer tenía, creo que, 5 hijos, y por algunas circunstancias karmáticas, esos 5 hijos se quemó la casa, era casa de madera, se quemó y los 5 hijos murieron calcinados. Esta mujer no aceptó la circunstancia, no aceptó la situación, menos se resignó, odió a Dios y simplemente dijo, cero Dios, no creo en Dios, no acepto a ese Dios, como puede ser un Dios tan justo y amoroso, para mí Dios no existe. Y se llevó 5 milenios en una conciencia de ateísmo y de odio a cualquier manifestación de espiritualidad y de Dios. O sea, creó en su mente tal odio, tal enemistad con lo que sería Dios o con la bondad o con, digamos, la providencia divina, que ciertamente se amarró y se aferró a ese pensamiento de odio y de rebeldía, de rechazo absoluto a lo espiritual, que pues también se la pasó por 5 siglos en una situación de un ateísmo feroz, un ateísmo voraz, un ateísmo de odio y de lucha con cualquier manifestación del amor y de lo divino y lo espiritual, en detrimento del propio espíritu.
Eso es lo que pasó. Pero bueno, luego las circunstancias tuvieron que enseñarle que no era lo mejor, lo más correcto. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no sabemos. Esos 5 niños que pasaron calcinados pudieron haber tenido la experiencia de haber quemado a otros seres vivos y tenían que pasar esa experiencia. Sin embargo, la madre no entendió y la madre le pone un amor, digamos, de madre desmedido, pero desajustado, desviado, cometió ese error de creer, de enraizar el odio en esa encarnación para posteriores siglos. Y bueno, son situaciones un poco fuertes, pero hay casos y casos y casos que la verdad uno no terminaría de entender, porque es mejor decir, lo dejo en manos de Dios, en manos del Padre, de su justicia divina y lo suelto, porque no sé, no tengo comprensión suficiente. Y sigo mi camino. Eso sería lo correcto, pero casi nadie lo quiere hacer. Entonces, todos hemos dañado en estas anteriores vidas, nadie está libre de error. Esta terquedad y orgullo herido puede durar siglos, envolviéndonos en un ciclo interminable de daño mutuo, dolor y estancamiento evolutivo. Imagínense 5 siglos en una actitud de odio. El avance es mínimo y son 5 siglos, o 300 años, o 100 años, y el espíritu no entiende. El espíritu se le permite tener los sentimientos que quiera, la conciencia que quiera, y no avanza, no evoluciona y se queda aferrado a esa actitud. Entonces es un estancamiento evolutivo tremendo. Todos necesitamos perdonar para ser perdonados. No hay de otra. Si quiero yo ser perdonado, tengo que perdonar primero. No hay de otra. O sea, esto es un principio mínimo, elemental, indispensable. El no perdonar hace más daño al espíritu que se aferra a esta resolución que al otro. El que dice, yo no perdono, no acepto, no voy a perdonarlo, está sufriendo, está pasando un infierno, no se puede quitar de su cabeza, de su corazón, el odio, el resentimiento, el deseo de daño que le quiere propiciar al otro. Entonces, el individuo que tiene esta actitud vive en un infierno constante, permanente. Y dice, no me importa sufrir, pero no lo suelto. Ah, bueno, entonces la vida le va a dejar. Y el sufrimiento es como si estuviera poniendo un estilete en el centro corazón y lo estuviera apretando cada vez más. Se está dañando a él mismo. Pero hasta que él acepte, él puede decir, mira, Dios o Jesús, vea el ejemplo de Jesús, por ejemplo, de que él no necesitó pagar ninguna circunstancia y pasó las 1001. Entonces él dio el ejemplo. Confiar en algo superior nos permite liberarnos. Inclusive, si no puedo perdonar, decirle a Dios, mira, no puedo perdonar, ayúdame, enséñame cómo perdonar. A María, a Jesús, a un ser, a Buda, a Krishna, pedirle a alguien, a un espíritu superior, que nos ayude a dar un paso que aparentemente no podemos dar. Y la verdad es que sí lo podemos dar, pero muchas veces el sentimiento tan marcado, tan fuerte, tan enraizado, no nos deja. Pero perdonar es tan fácil como cuando no estábamos en esa situación. ¿Cómo no puedo perdonar? ¿Cómo no puedo liberar? Mejor dicho, ¿cómo no puedo liberarme a mí mismo? Porque realmente el que perdona es el que se libera primero. Perdonar es confiar en la justicia divina y tener un grado suficiente de comprensión y empatía por el prójimo. Porque a fin de cuentas el prójimo, aquel que odiamos, aquel que queremos revancha, puede ser nuestro hijo, puede ser en una encarnación nuestro hermano, nuestro padre o nuestra madre. Entonces, ese ser que tanto odiamos y que no podemos ver ni en pintura y quisiéramos destruir su espíritu y su última esencia, realmente es como yo. Imaginen que fuera mi hijo, que fue hijo en una vida anterior. Entonces, hay que recordar, y aunque nos cueste, ese ser que odio, ese ser que me hizo daño, ese ser que no lo puedo ver ni en pintura, es un hermano mío. Es un ser que estoy hermanado con él, que puede ser mi hijo, lo pudo haber sido, lo será, si es que no lo es todavía. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de tener que vivir esto? ¿A quién gana con esto? ¿Qué gana uno con esto? Pues es perder el tiempo. Ese es como vivir en un infierno de gratis, porque quieres vivirlo. O sea, tú dices, no puedo, ok, pide que puedas.
La capacidad de perdonar nos acerca a la divinidad. O sea, mira, es muy fácil, dice Dios. El Maestro Jesús dijo, perdonar hasta 70 veces 7. Perdonar siempre. Perdonar siempre. Que me robaron, que me ofendieron, que me ultrajaron, que lo que quieras. Lo que sea, lo que haya sido. Tengo que soltar, tengo que perdonar. Debo de hacerlo por el bien mío. De hecho, podríamos decir que cuando perdono, básicamente me estoy liberando de una carga tan pesada. Me estoy liberando, o sea, es un beneficio inicialmente propio. Es para beneficio propio. El primer beneficiado soy yo, el que no puedo perdonar, que no quiero perdonar. Ese sería el punto. Y bueno, decía por ahí que no tuviéramos enemigos en esta vida. ¿Para qué? Para no llevárnoslos a la otra. Porque lo que hagamos aquí, si hay resentimiento y hay odio, el odio perdura aunque estemos desencarnados. Entonces es importante esto. Hay un caso, ahorita me recuerdo, estoy tomando nota, un caso de una mujer, fíjense, una mujer en un video, creo que de Brasil, brasileño, estaba en portugués. Esta mujer, por ejemplo, iba a tener un hijo con su pareja. El muchacho, como estaba estudiando, le dijo a su novia que abortara porque quería terminar la carrera. Inicialmente la dama, la chica, no quería, sin embargo, aceptó y abortó. Y en años posteriores, esta señora, esta mujer, tuvo la situación de que le dio un cáncer progresivo, pero creo que empezó con cáncer de mama y se extendió y falleció. Entonces lo cierto es de que el bebito que mataron, el bebito que lo sacaron de la matriz de la mujer, de la madre, era un espíritu, y ese espíritu, como no le permitieron encarnar y lo pasaron de plano, lo mataron, ese espíritu pidió revancha de alguna forma, y fue él indirectamente responsable de que su futura madre, o quien iba a ser su madre, muriera a través del cáncer. Entonces, hay veces los espíritus pueden ser muy fuertes y pueden cobrar venganza, pueden exigir, y ciertamente que causan daño a las personas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres que han abortado, por ejemplo, obviamente no es lo correcto, no es lo mejor. Sin embargo, pues tienen que aprender a perdonarse, a perdonar y a pedirle perdón a esa conciencia, a ese espíritu que quería encarnar a través de ellas. ¿Por qué? Porque le cerraron la puerta, o sea, como le dieron un golpe, lo expulsaron indebidamente, porque en su planificación estaba que el niño tenía que encarnar, tenía que nacer. Entonces, es aprender a perdonarse, a perdonar, reconciliarse con la vida, reconciliarse con los espíritus que a veces bloqueamos indebidamente, como en el caso de los bebés abortados, y permitir que la vida fluya, que la vida florezca. Entonces no es una situación fácil, sin embargo es importante. Muchas de las jóvenes o niñas que pudieron haber concebido y que abortaron, pues la verdad que sí es una situación lamentable, pero siempre hay oportunidades para aquel que se perdona, pide perdón y quiere rectificar. Muy bien. El perdón es la única opción. De hecho, no hay otra. Es la única. Perdonar significa liberación para ambas partes. ¿Por qué? Porque el ofendido, si yo estoy el ofendido, me libero de ese infierno que vivo, donde no hay paz y sí hay mucho resentimiento. Hay odio, deseos de venganza. Y no para mi pensamiento en estar deseando esto. Es continuamente, día a día, estoy pensando en cómo desquitarme, cómo cobrarme, cómo generar esa venganza. Y también el perdonar, para la otra parte, sirve al ofensor, o sea, al que él hizo el daño, para que concientice el daño causado y aprenda a no volver a equivocarse. O sea, que haya aprendido la lección para que no la repita. Pero ¿qué pasa si la repite? Pues tendrá que vivir la experiencia. Entonces, pero eso ya no nos corresponde. Perdonarse a uno mismo por los errores cometidos, que esto es muy importante. Todo mundo se ha equivocado, todo mundo la hemos regado. Cuando éramos jóvenes, adolescentes, cuando no teníamos la conciencia que ahora tenemos,
pues por ignorancia nos equivocamos, cometimos errores, hicimos daño a otros, fuimos sarcásticos, fuimos hirientes, nuestras palabras eran ofensivas, queríamos lo que queríamos y lo arrebatábamos, pisoteamos a otros, fuimos creciendo, tirando a otros en el camino. Hicimos tanto daño que la verdad es mucho el daño que hicimos, pero también hay que perdonarse a uno mismo, porque ya no estamos en las circunstancias de querer repetir esa situación. Ya no queremos hacer daño, ya no queremos ofender con las palabras. Y hay que tener el deseo sincero de corregirse. Esto es actuar con sabiduría. Esta es la mejor sabiduría. Vivir sufriendo por el daño causado, por los errores cometidos, por lo que no hicimos bien, es algo inútil porque no ayuda. Hay que aceptarlo y hay que corregir en el presente. Si, por ejemplo, tuve a mi madre y la dejé morir y no la ayudé, obviamente tengo la oportunidad de ayudar a otras madres, a otras mujeres mayores y compensar lo que no hice en su momento por inconsciencia, hacerlo con estas personas que están. Pero siempre hay una oportunidad de rectificar y hay que demostrarlo con hechos, que estamos corrigiendo, que hemos aprendido la lección. Por mucho que se quiera, dice aquí, el pasado es lo único que no podemos cambiar. ¿Quién puede cambiar el pasado? O sea, ni Dios mismo puede cambiar el pasado. El pasado, pasado se quedó y quedó ya grabado. Y no hay forma de rectificar ni de corregir el pasado, porque fue agua que ya se llevó el río, o es lluvia que cae y que se va. Entonces el pasado es lo único que no podemos cambiar. ¿Por qué no mejor dejarlo atrás? Ya pasó, lo pasado, pasado, como dice la canción, y eso ya no me interesa. Y darse la oportunidad de empezar de nuevo. Es lo mejor. O sea, vivir en el pasado es vivir como momia, vivir fosilizado, congelado, vivir atrapado en una conciencia, digamos, fosilizada, una conciencia estancada. Entonces, decir, esto sigue y hay que cambiar. Perdonar es el inicio, ¿sí? Perdonar es el principio. Compensar el error con obras de bien es la consecuencia. Es decir, miren, por ejemplo, en la religión se dice que hay que confesarse o hay que pedir perdón y que con eso basta. Lo cierto es de que no es suficiente. Cuando alguien cometió el error, el daño, sí es necesario comprender el error, pedir perdón, perdonar, pero luego se viene la acción. Hay que compensar, hay que rectificar con obras. El daño causado en mal hay que compensarlo con bien. Es necesario. Y si no lo puedo hacer con la persona porque ya desencarnó, lo puedo hacer con otras personas que tenían circunstancias parecidas. O sea, eso es necesario. Por ejemplo, el caso de la madre que dejó morir a la madre y que no la cuidó, o que se desobligó de ella en sus últimos años, y luego se arrepiente y le entra el sentimiento de culpa. Hay muchas mujeres que son madres o personas mayores que puede ella ayudarles, compensarles, darles alimento, procurar cuidarlos una vez a la semana, demostrar que cambió y que comprendió y que quiere rectificar el error. Entonces, saber que solo el amor salva todos los abismos y que no hay nada que no pueda lograr el suficiente amor. De hecho, la clave de todas las curaciones, de todas las sanaciones, de todas las rectificaciones, el amor es lo más sagrado y lo más grande del universo. O sea, por amor, una madre puede convertir al hijo rebelde en un ser de luz. Una madre que ama es el amor más cercano a Dios porque ama incondicionalmente y tiene toda la paciencia del mundo, tiene toda la aceptación, toda la fe y la devoción en que su hijo va a cambiar y va a ser un hombre de bien. Entonces el amor de una madre es excelso, es absoluto, es extraordinario. Felicidades a todas las que son madres por esa oportunidad que se dieron. Muy bien, entonces aquí vamos a pasar a la tercera característica o la tercera cualidad, que esta es indulgencia. ¿Y qué les viene a la mente? La palabra indulgencia. Esto suena a algo religioso. De hecho, es una palabra que creo que viene del latín. Sí, viene del latín. Entonces, en la palabra indulgencia, a nivel religioso, significa remisión total o parcial de la pena inherente a los pecados que se hayan cometido. O sea, es muy religioso el término. Bueno, se usó mucho en lo religioso.
Es como decir, hay veces hasta las indulgencias se compraban en siglos pasados. Los grandes magnates que habían cometido muchos errores, muchos llamados pecados, que son errores, pedían y compraban indulgencias. ¿Para qué? Para que las penas que tuvieran que merecer, pues les fueran amortiguadas o les fueran borradas a través de donar a la iglesia, crear una institución o lo que fuera, ¿no? Entonces, la indulgencia en el terreno religioso es eso, es una remisión, es como suspender o cancelar total o parcialmente una pena debida a un pecado, a un error, ¿no? Por decirlo así. En el caso nuestro, la indulgencia, básicamente ser indulgente, es la capacidad que tenemos, es una actitud que tiene la persona y la facilidad que tiene para perdonar las ofensas, o sea, para la facilidad que tiene para dispensar los errores del otro, para no tomarlos tanto en cuenta, para no exaltarlos. Es como que aquel que minimiza los defectos, los errores, los vicios, los hábitos del hermano, del semejante. Entonces, indulgente es alguien que no, por ejemplo, tiene un comentario de un amigo, un compañero de trabajo, sabe algo mal de esa persona, que hizo mal o lo que sea, sin embargo, él se calla. O cuando, por ejemplo, las personas atacan a alguien, él trata de minimizar esas circunstancias porque todos tenemos defectos. O sea, no hay alguien que no lo tenga. Entonces, una persona indulgente es una persona como muy comprensiva, muy tolerante, muy paciente, y que sabe cuidar al hermano, sabe no exaltar sus defectos, sino básicamente sus virtudes. Entonces, dice aquí, indulgencia es la capacidad de minimizar o no considerar tanto los defectos, daños u ofensas causados por otro a nuestra persona. Es no tomarlo tanto en cuenta, todo el daño que puede causar, o los defectos o las ofensas que esta persona nos pudiera estar haciendo. Indulgencia es tolerancia y empatía sincera. Es excusar o no exaltar o no agrandar el defecto o el error ajeno, en el entendido que el otro es mi hermano y debo de actuar con él como me gustaría que me consideraran o me trataran a mí. Por ejemplo, yo soy un hermano mayor y tengo a mi hermano menor. Mi hermano menor, por su inexperiencia, por su inclusive maldad que pudiera tener, puede cometer errores y puede tener defectos y ser ofensivo. El hermano mayor lo que hace, busca, digamos, minimizar los defectos del otro y que no se exalten, que no se hagan evidentes. Obviamente va a buscar ayudarlo para que corrija, pero siempre es como un sentido de solidaridad con aquel que no está en condiciones de expresar su divinidad o lo mejor del mismo. Ser indulgente es recordar que pese a que todos tenemos defectos, lo mejor es exaltar las cualidades o enfocarse en las virtudes que usualmente no se valoran. Ser indulgente es una rara y extraordinaria virtud, no cualquiera la tiene. Cuando nosotros sabemos de alguien que está haciendo tal o cual cosa, le echamos más leña a la lumbre. O sea, no somos mesurados y no somos tan tolerantes y tan comprensivos, tan pacientes con los defectos del otro. Procurar no exaltar el defecto o evitar hablar mal del hermano que se ha equivocado. Ser indulgente es ser condescendiente y comprensivo con aquel que exterioriza su pobreza espiritual, porque no hay de otra, es pobreza espiritual. Minimizar los defectos del hermano. Soportar sus efectos con paciencia y comprensión es una evidencia de indulgencia, de un autocontrol y de mucho amor. El indulgente, al minimizar su orgullo propio, o sea, por ejemplo, yo que quiero ser indulgente, voy a rebajar mi propio orgullo, no se siente ofendido, es tolerante y es paciente. Esto es el caso, por ejemplo, como una madre o hermano mayor que son sabios y que comprenden al hijo o al hermano desajustado y entienden que el mal que hace es básicamente por propia ignorancia, básicamente por inexperiencia. Y su proceso de aprendizaje es cuestión de experiencia y de tiempo. Es como una madre que con todo y todo, que tiene su hijo desajustado y que tiene un montón de defectos, trata de excusarlo, trata de que no se haga tan evidente esa ignorancia, esos defectos,
y sabe que todo es un proceso y es una cuestión de tiempo y de experiencia para que su hijo madure y comprenda. Digamos, es como, la indulgencia es como cómo nos trata Dios a nosotros. Dios es extremadamente indulgente con nosotros, es paciente con nuestros defectos, no exalta nuestros defectos, no los pregona a los cuatro vientos. Él espera lo mejor de nosotros, tiene mucha paciencia y tolerancia con aquello que todavía no es perfecto en nosotros y sabe esperar, sabe ser paciente, sabe ser indulgente. Ahora, para entender un poco más esta cualidad, lo contrario a la indulgencia es ser duro, ser inflexible, ser intransigente, malévolo y ser severo. Indulgente es como alguien comprensivo, alguien que tiene la capacidad de no hacer tan evidente los defectos del hermano, ¿no? Por decirlo así. Muy bien. Bueno, esta virtud que está ligada a la tolerancia, generosidad, también a la clemencia. Esa es la indulgencia. Entonces, cuando tengamos oportunidad de desarrollar la indulgencia, hagámoslo. Es decir, por ejemplo, tengo la posibilidad de echarle más leña a la lumbre, me cierro la boca. Tengo la posibilidad de hacer más evidente un chisme, un comentario malsano que va en contra de alguien, me cierro la boca. Tengo la posibilidad de defender al hermano, de ayudarlo, de que no sea tan evidente sus defectos. Eso es un grado adecuado de conciencia espiritual. Ahora, también es importante entender que la indulgencia ciertamente se debe dar a todos, es como una cualidad general. Pero para aquellos que ven el defecto en su hijo, en la persona que depende de ellos, es importante encauzar y ayudarle a esa persona que despierte, a que vaya progresando, cambiando. Los padres, en las personas que tienen que poner cierta disciplina en el comportamiento de los hijos, también es importante que haya ese sentido de disciplina y de orden en la familia, porque ser indulgente, una madre que es indulgente en extremo, podría ser una madre alcahueta, una madre que solapa los defectos del hijo, pero que no ve su proceso, o sea, no cuida que mejore. O sea, esto es importante porque es la contraparte de la indulgencia. Una madre indulgente puede crear hijos mal educados, hijos desajustados, puede crear personas que a futuro pues no hayan aprendido las lecciones básicas del respeto, del orden, de aprender a ser sociable, aprender a ser un ente social. Entonces, creo que también esta parte no hay que equivocarnos, hay que tener claro el concepto de la indulgencia, porque es tratar al otro como quisiera yo ser tratado. Es como, por ejemplo, yo voy a tratar al otro, yo tengo defectos, pues a mí no me gustaría que exalten mis defectos, los exacerben o los hagan como si fuera así, como la oveja negra, ¿no? Que sea evidente para los demás. Entonces es importante esta parte. Muy bien, vamos a pasar a la última cualidad que se sugiere para ir tomándola como adoptando estas cualidades y desarrollándolas en lo posible. La benevolencia. ¿Y qué vemos aquí? Vemos el caso de un hombre joven que tiene a un niñito ahí cargando y al otro niñito en el otro, y él feliz, obviamente, haciendo su esfuerzo, llevando a los dos. Hay una cierta benevolencia porque no discrimina a uno ni al otro, y a los dos le da lo mismo y les da como un cierto gusto por estarlos llevando en este juego, en esta cuestión de madera creada, en este instrumento, donde lleva a los dos chiquillos, ¿no? La benevolencia es hacer el bien sin mirar a quién. Ser benevolente es ser bueno, es tener una actitud constante, permanente de ser bondadoso en todo momento, sin distinción de buenos o malos, de justos o injustos, de los que merezcan y no merezcan. La benevolencia es como el sol que se da sobre todo sin distinción. Ser un canal impersonal de bendiciones es ser benevolente. Hacer el bien sin mirar a quién es ser benevolente. Es actuar como el mismo Dios, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y como ese sol que da luz, que da calor sobre justos, sobre injustos y sobre todos.
Benevolente es aquel que expresa simpatía y buena voluntad a los demás, a todas las personas. Es aquel que es amable, afable, paciente, es gentil y también afectuoso, que tiene un sentido de esperar lo mejor de los demás, aunque no siempre se manifieste así. El benevolente da por el deseo, solo por el mismo deseo de hacer el bien. El benevolente da por el placer que le proporciona el dar, que esto no es muy común. La mayoría de las personas quieren para ellas, pero aquellos que disfrutan y que tienen un placer especial al dar, son seres que están muy desarrollados espiritualmente. La mayoría de los maestros y los seres de luz, hermanos mayores, hermanos evolucionados, espíritus benevolentes, viven la experiencia del amor y del disfrute del dar por el solo deseo de dar y de servir al prójimo como a sí mismos. El benevolente da por el deseo de hacer el bien, no espera recompensa alguna, no discrimina el ofrecimiento, el pan que da, la alegría que puede propiciar a los demás, el sentimiento de buena voluntad para todos los demás, porque sabe que todos son hijos del mismo Padre y todos son hermanos suyos. ¿Por qué? Porque yo les sugiero mucho, no vean las caras, no vean la reacción que les provoca el ver el carácter o la persona. Acuérdense que todos los seres encarnados y no encarnados tienen en su corazón la llama de vida, tienen el espíritu divino, o sea, son eminentemente divinos y todos nuestros hermanos lo son, aunque algunos estén en nivel evolutivo bajo, algunos tengan defectos más que otros, algunos sean malos aparentemente, lo cierto es que todos tienen la esencia divina y en lugar de ver las caras y los gestos y digámoslo así, los rostros adustos, hay que enfocarse en el corazón, hay que enfocarse en la esencia, en la energía, en la llama que palpita en cada ser, independientemente de sus actos, independientemente de sus vicios, de sus virtudes, de sus defectos, de sus cualidades. ¿Por qué? Porque no nos corresponde eso. Esa es su evolución personal. Cada quien define qué proceso lleva, cada quien se toma el tiempo para ir evolucionando o en mayor o menor grado. Entonces, el benevolente es aquel como un sol, es aquel que se comparte por todos, hacia todos, da por el deseo mismo de dar. Cuando hayamos llegado a hacer de la benevolencia una práctica habitual, estaremos en sintonía real con lo eterno, con el amor, que el amor es la causa, origen de todos nosotros y es el destino que todos tenemos que llegar, tarde o temprano. Todo depende de cada quien, unos se toman más tiempo, otros menos tiempo, y la forma más rápida de avanzar, evolucionar espiritualmente, es básicamente a través del desarrollo de cualidades como estas. Digo, aquí son 4 cualidades que básicamente son muy bonitas, muy buenas para desarrollar. La paciencia como un árbol que es paciente, hermosa imagen. El perdón, que es liberación para el otro por amor, que es por amor hacia mí mismo y después al otro, aunque sea así. Lo cierto que es válido, así sea por conveniencia personal. Perdono para estar en paz yo. Quizás sea así. A veces así es. Sin embargo, el perdón más genuino es aquel que damos al otro, a nuestro hermano, porque lo queremos, lo amamos, nos identificamos con él como un hermano propio. La indulgencia, que es aprender a ser silencioso, a aprender a minimizar los defectos, los errores, los vicios, los hábitos, las tendencias oscuras de mi hermano. Soy indulgente, soy comprensivo, porque él tiene lo suyo, pero yo también tengo lo mío. Y yo quisiera ser tratado igual con mis superiores, con Dios mismo. Indulgencia. Y la otra maravillosa, la benevolencia. Una persona que es bondadosa, que es compasiva, que es misericordiosa, es una persona muy cercana a la divinidad, muy cercana a Dios. Entonces, básicamente, esta sería la charla del día de hoy. Es una charla que invita a la reflexión. Les sugiero que revean esta instrucción, que saquen sus propias conclusiones y yo les agradezco infinitamente el espacio que me permite para poder expresar estas
mensajes, estas instrucciones y sugerencias que se hacen con mucho amor, con deseos de que vayamos propiamente aprendiendo las lecciones básicas de la espiritualidad, con miras a ser la mejor versión de nosotros mismos. Creo yo que con este deseo de ser la mejor versión de uno mismo, día con día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, al final de nuestra vida física podremos ofrendarnos como a nuestra divinidad, a nuestro yo superior, a nuestro Padre, porque habremos aprovechado adecuadamente la encarnación presente. Entonces, lo único que nos llevamos de esta vida es el avance espiritual, es decir, las cualidades que hayamos adquirido, es el vencimiento de los defectos que vimos como no necesarios, que tengamos que sacar o extirpar de raíz de nuestras propias plantas, de nuestro propio suelo, y básicamente las obras de bien que podamos hacer. Que de hecho las obras de bien no necesitan ser grandes, sin embargo, que la intención en esas obras sea una intención benevolente, una intención de amor, una intención de solidaridad con el otro, con el hermano necesitado, con el hermano intolerante, con el hermano que todavía vibra en una frecuencia que puede ser oscura para los demás y también para él mismo. Entender de que aquel que hace mal no puede estar en bien, no puede estar en paz. Y entender de que también se sufre a nivel mental, a nivel espiritual, también así como a nivel físico. Aprender a ser comprensivos en este sentido, solidarios con el hermano necesitado y aprender a agradecer toda experiencia que podamos vivir, buena o mala, todo tiene un bien contenido. Entonces, pues bueno, agradecerles este espacio y los invitamos para la próxima sesión. Que pasen excelente día y nos vemos para la próxima. Gracias por su participación. Excelente.